se divide en capas, que una especie de MVC porque no es MVC. El MVC es el modelo vista controlador, donde en una capa está la vista, que son las interfaces, en la otra capa están los controladores, que van a intervenir entre la interfaz y a lo mejor la base de datos, y los modelos que son las clases, que como les dije son aportes de las mismas tablas, son las mismas clases que después se trabajan. ¿Ya? Entonces vamos a crear un ejercicio práctico para que se entienda. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto, vamos a colocar aquí, es un Java Application normal, ejemplo 2, base de datos, capa está bueno, para que se identifique. ¿Ya? Entonces vamos a crear, las capas van a simular los packages. Entonces vamos a crear tres paquetes. Un paquete que se llame datos, un package que se llame interfaz y otro package que se llame modelo o vamos a ponerle mejor negocio. Después voy a hablar de modelo. ¿Ya? Esos tres paquetes son los que van a diferenciar. Vamos a crear también una base de datos nueva, o vamos a ocupar mejor la que está hecha, que es la clínica, pero voy a crear otra tabla que se va a llamar cliente. Entonces, create table cliente. Voy a usar la misma base de datos, ¿ya? Y este cliente va a tener un root de tipo varchar en este caso, vamos a poner de tamaño 10, va a tener un nombre que también va a ser un varchar de 20, va a tener una edad int, ¿no? 11. Y bueno, primary key va a ser el root. ¿Ya? Solamente vamos a trabajar con una tabla para hacer la demostración. Después vamos a tener otras con más modelos, como la que hicimos anteriormente con interfaz gráfica, de que teníamos enfermos y enfermedades. Podemos hacerlo también con una interfaz gráfica, pero ahora para mostrar nomás vamos a usar cliente. ¿Ya? Entonces lo voy a seleccionar y voy a ejecutar ahí. Me dice que no hay una base de datos seleccionada. Entonces voy a usar use, control o command y, perdón, ahí. Ah, vamos a ejecutar esto primero, ok, y después está, ahí sí. ¿No? Ejecuté use y después ejecuté cliente. Entonces acá en clínica 2, si yo actualizo, van a aparecer las tres tablas. Ahí está cliente. ¿Ya? Entonces voy a hacer la misma conexión que hice con la clínica, pero vamos a hacer de otra forma. Esto va a ser como en la versión 2 de las conexiones. Ya hicimos una parte de conexión, ahora vamos a hacer otra que es muy similar. Entonces en datos vamos a crear una clase que se llame conexión. Entonces en esta clase lo que vamos a hacer es hacer el uso del driver de MySQL y también de la dirección de instalación, perdón, de uso de base de datos. Entonces en las librerías también vamos a agregar la librería que es de MySQL, vamos a importar acá y usamos MySQL JDBC Driver. Las importamos, agregamos la librería, queda acá. ¿Ya? Voy a ampliar esto para que se vea bien. Entonces, vamos a crear varias variables. En este caso voy a crear variables de tipo estáticas para poder llamarlas directamente con la clase. ¿Ya? Llamo la clase, punto, y voy a llamar a las variables. Es un poquito más rápido porque no creamos objetos. Como vamos a usar siempre, entonces para que no crear tantos objetos. Van a ser públicas para poder llamarlas de otro lado. Static, string. Primero vamos a llamar la base de datos.
La base de datos en este caso se llama clínica 2, en mi caso se llama clínica 2. ¿Ya? También vamos a crear otra variable estática que se va a llamar login, que va a ser en este caso root o root. ¿Ya? Y también vamos a hacer, me faltó colocar aquí que es de tipo string. Y también de tipo string el password. En el caso de que tengan instalado en sus casas o acá tengan instalado SAM, que en este caso estamos usando SAM para los Windows, y para Mac también a lo mejor usar SAM o MAMP o WAM, hay diferentes servidores que vienen empaquetados como les comenté. Está en blanco. En mi caso, yo tengo la misma contraseña, ¿ya? En mi caso, pero para ustedes están en blanco. Entonces también vamos a colocar static, un string de conexión, que es el URL. Y aquí colocamos jdbc, dos puntos, MySQL, dos puntos, localhost. Aquí de repente se colocaba el puerto de MySQL, pero no es necesario. Entonces se omite, ¿no? Backslash y más la base de datos que está ahí arriba, que es la variable. También vamos a crear static connection, que es la misma que hicimos la otra vez, y vamos a importar el connection. Bueno, aquí dice static. Vamos a importar connection, que es java.sql. Recuerden que ese es el paquete, ¿ya? No es com.mysql, sino que es java SQL. Siempre son iguales. Todas las connection, statements, todas son jdbc.mysql. También otro static que va a ser de tipo statement y se va a llamar sentencia, que es la que prepara el caminito, por así llamarlo, hacia la base de datos. ¿Ya? Ese es como el camino para que va a seguir las consultas SQL. Y también importamos el Java SQL, no el Beans, no el Const, sino que el Java SQL, la que está ahí arriba. Y vamos a tener una bandera que para verificar si el cliente va a existir, que va a ser de tipo booleano, que va a ser buscar root CLI. Una banderita que va a servir para después pasar a verdadero o falso cuando exista, no exista y me sirve. Entonces vamos a hacer el método conectar, también de tipo static, pero en este caso void. En el ejemplo anterior vimos que era int o strings, que estaba conectado, retornaba éxito o no encontrado o no conectado. En este caso es void. Y también un try catch. ¿Ya? ¿Por qué try catch? Porque voy a insistir, estamos trabajando con un servidor externo al lenguaje. Cuando siempre se trabaja con cosas externas, incluso cuando usaban Scanner también, se usaba el try catch para no interferir. ¿Ya? Siempre se usa el try catch cuando uno trabaja con cosas externas, sobre todo con input-output. Entonces tenemos class.forName, me pide un string de conexión, que es el driver que acabamos de importar al proyecto, com.mysql.jdbc.driver. Entonces, yo le voy a pasar el driver manager.getConexión. Bueno, y aquí teníamos tres opciones. Voy a borrar para que lo vean nuevamente. .getConnection. Teníamos tres opciones. Una pasábamos el string de URL, otra la información con sus properties y otra teníamos el usuario con el login y el password. La última es la que vamos a usar. ¿Cuál es la URL? Justamente es la URL que tenemos acá, jbc2.mysql. Después teníamos el login y después teníamos el pass, que están definidos ahí arriba. ¿Ya? Bien. Aquí podemos decir, si la conexión es distinto de null, vamos a mostrar por consola, también podría mostrar por un jshowPanel.showMessage, pero va a salir
en el aviso, ¿cierto? Pero no voy a mostrar si conexión establecida porque me va a decir a cada rato. Entonces por consola es más práctico. ¿Bien? Conexión establecida con la base de datos. ¿No? Con esa base de datos. ¿Ya? Y el catch va a ser un SQL exception que también vamos a importar java.sql y le vamos a decir hubo un problema al conectar. Y me está reclamando arriba el driver de la clase básicamente. Entonces podemos agregar otro catch que va a ser de tipo class not found exception. También puede ser un E. Y podemos decir south y que me muestre ese error. Y ahí ya se libera el error que está arriba con el class for name. Y lo más importante que no hicimos en delante, que fue desconectar la base de datos. Porque siempre conectábamos y cuando conectábamos siempre se abrían unos hilos nuevos. Entonces cuando se conectaban y no se desconectaba de la base de datos, quedaba la puerta abierta. Entonces teníamos varias alternativas que podían ocurrir. Primero, a lo mejor que se podría sobrecargar la memoria, porque mientras más hilos hay, más la aplicación se va demorando, más en procesamiento, entonces la RAM se puede desbordar. Entonces eso es lo que no hicimos en delante y ahora vamos a hacer una desconexión. ¿Ya? Use es E. Public static void desconectar. Ahí sí nos lo vamos a asegurar que podríamos cerrar la puerta de la casa, por ejemplo, ¿no? Abrir y después cerrar y cada vez que yo necesite. Entonces con punto close. Entonces aquí ese close me dice, ¿quieres agregar un lanzamiento excepción throws? Sí, un SQL exception podría lanzar yo ahí. ¿Por qué? Porque está asociado al SQL. Entonces es notable que si no uso un try catch, puedo usar throws, un lanzamiento de excepción. Bien, entonces vamos a crear ahora la clase asociada a lo que hicimos en la tabla, que en este caso es la tabla cliente. Entonces vamos a crear la clase cliente. Si en la tabla yo coloqué cliente con minúscula, es normal o esencial que se coloque la clase con mayúscula por cosas de convenciones de Java. Entonces en la parte del negocio vamos a hacer la clase. Ahí van todas las clases. Entonces new Java class cliente. Ya. Vamos a ampliar 90 ahí. Ahí están las capitas. Vamos a ampliar, vamos a borrar esto. Ya. Entonces, en la clase cliente vamos a traer las variables que están dentro de la tabla. En este caso hicimos un varchar root, en este caso es strings. Vamos a crear, también hicimos un varchar nombre, en este caso string nombre. Y también hicimos un int edad, en este caso coincide con un int edad. Podríamos crear un constructor con parámetros y podríamos crear los accesadores y mutadores. Estaríamos completando como en la clase típica, ¿no? Getter and setters de todas las variables. ¿Ya? Ahí están todas. Ok. Podemos hacer un típico imprimir cliente, que a lo mejor no lo vamos a usar, pero podría también estar ahí. Public void imprimir cliente, para que no se olviden. Podríamos hacer un toString también, que es lo que usamos. Entonces aquí podríamos hacer un south root más this.getRoot, un south nombre más this.getNombre y un edad más this.getEdad. ¿Ya? Pero se podría estar ahí.
Vamos a crear el guardar cliente. Vamos a hacer el guardar cliente. Entonces, public void guardar cliente. El que va a ir a la tabla. Se va a guardar los datos. Entonces, un try catch. En ese try vamos a generar un string o una consulta de tipo string. Entonces, eso significa un string SQL. Obviamente, la string de insertar datos en SQL es insert into, ¿no? Es lo que usan normalmente en base de datos. Insert into cliente values. Como no hay ningún autoincrementado, nada, se puede colocar de esta forma. En la sesión anterior también vimos que como tenía un autoincrementable, solamente se seleccionaban los campos que no tenían autoincrementado, para poder después colocar los values. Entonces teníamos values, se abre paréntesis y se pone una comilla simple porque es un string. Entonces se asocia al root más, ahora abre comilla, cierro comilla, coma, ahora viene un nombre, otra vez comilla simple, más el nombre, más, vuelvo a abrir las comillas para cerrar la comilla del nombre, coma, y la edad viene en entero. Por lo tanto, más edad, más, tengo que hacer de nuevo las comillas para poder cerrar eso y poner el punto y coma. ¿Ya? Por eso se hacen doble comilla, comilla simple y esas cosas. Pero solamente es para cuando es root, va la comilla y va la comilla ahí. Ahora, estas dobles comillas juntan lo de acá más lo de acá. Por eso van juntitas. Si yo sacara esto y hiciera una consulta, sería lo mismo. Si nosotros hiciéramos esto, yo saco esta consulta completa acá. Me voy al Workbench, por ejemplo. Me paro acá. Ejecuto eso. Insert into cliente. Obviamente las conexiones no van, pero va la comilla ahí. 11-1. Todo esto también lo saco. Borro y coloco Juan. Y en la edad, como no va comilla acá, ¿no? Coma 26. Y eso no va ahí. Y va punto y coma. Eso es lo mismo que yo estoy colocando al otro lado, ¿no? Si yo ejecuto esto, a ver si funciona. Corro, ahí insertó. Me voy a la tabla de cliente, hago clic derecho, selecciono las filas. No mostró nada la filita. Se queda pegado. Pero vamos a ir por acá el phpMyAdmin. Vamos a actualizar para que actualice clínica 2. Ahí está el cliente. Voy a browse y ahí está. 11 Juan 26. O sea, lo insertó. ¿Ya? Esa misma consulta yo la estoy haciendo acá. Por eso van las comillas simples, con las doble comillas. Esto después se reemplaza por otra forma de insertar, que son con los signos de interrogación. Que eso lo podemos ver después. Bien, entonces terminamos esto aquí. Y ahora que esa consulta hay que traspasar a la base de datos. Entonces, llamamos a la clase de conexión. Punto, como tengo puras variables estáticas, me va a traer lo que yo necesite. Primero quiero conectarme, ¿no? Al conectar en la tabla conexión va a hacer todo esto. Con .mysql, va a ver el URL que está ahí arriba, con el login y el password. Me va a mejor salir si la dirección es distinta, conexión establecida, etcétera, etcétera. Entonces, conectamos y después llamamos a la sentencia, que es como el camino para poder ejecutar la consulta, ¿no? Sentencia, y eso es conexión.con. Y en este caso, prepare statement. ¿De quién? De una consulta SQL. En este caso, el string SQL, que es la misma variable que está ahí. Y la vamos a ejecutar. Punto sentencia,
ejecute ese string, que es distinto a como hacíamos el statement normal, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya. Y si todo sale bien, yo puedo hacer un south y decir datos almacenados. O bien colocar, ahí sí podría yo colocar J8 en panel para decir, oye, se insertó bien el dato. En este caso podemos hacerlo acá. O sea, se puede hacer J-Option Panel o se puede hacer por consola para verlo si está funcionando bien o no. Ya. Y ahora lo que no hacíamos antes, que era una vez que hacemos todo esto, ahora desconectamos. Dejamos limpio. Y en el catch vamos a colocar aquí south error en el método guardar cliente. ¿Ya? En el método guardar cliente. Listo. Ahí hicimos el método guardar cliente que va a insertar datos con las variables que nosotros les pasemos. Eso se pasa cuando instanciemos esta clase por la clase o el objeto de tipo cliente que les va a pasar los datos. Vamos a verificar, hacer un método para verificar que exista el cliente. Y está ahí el buscar cliente root de tipo booleano que tenemos en la clase de conexión. Entonces, ¿por qué me va a servir eso? Porque cuando yo actualice o cuando yo borre, tengo que verificar realmente que exista el cliente. ¿Ya? Ya. O bien cuando hagan un select. Entonces, public voy a cargar el root, por root de cliente o un cliente. Pues cuando hagamos que se actualice o se elimine, tenemos que cargar por root del cliente. Entonces, cargar root cliente o por root del cliente. Try catch y hacemos lo mismo. Pero en este caso, conexión punto buscar root cli, le vamos a asignar falso, que es la típica banderita que nos sirve, o el flag. STR-SQL es el select asterisco from, perdón, esto es un string. Select asterisco from cliente where el root sea igual, como es un strings, comilla simple, más root, y debo cerrar esa comilla simple. Ahí cerré. ¿Ya? Listo. Conexión punto conectar. Conexión punto sentencia. Le vamos a pasar lo que traiga de conexión punto con punto prepare statement del STR-SQL. Como la sentencia select, como lo vimos en el ejercicio pasado, devuelve un objeto completo, una tabla completa, y eso lo recibe a través de un result set. Entonces tenemos que invocar el result set. Vamos a poner aquí obj result set. Bueno, ahí. Eso viene de conexión punto sentencia punto ejecute query. ¿No? Ejecute query. Esa ejecución del select se la va a pasar al objeto REST, que es de tipo ResultSet, que también debemos importar en java.sql. Por lo tanto, al tener esto, me va a tener el objeto, pero uno solo, porque es solamente por un root. En el caso anterior, cuando devolvíamos todo, usamos un while resultado.next. En este caso, como es uno solo, se coloca un if. Entonces, objres.next. Entonces, conexión punto buscar root cliente, yo le asigno true. ¿Por qué? Porque sí existe. Si existe, si eso es verdad, entonces existe. Entonces, al root le voy a pasar lo que traje. Objres, ¿no? Y va a pasar lo mismo. En este caso, el primero era getString. Y tenemos dos opciones. Una que me ponga el número de la columna
o el nombre de la columna. Si yo coloco los nombres de las columnas, tienen que ser textuales a como yo los coloqué en la tabla, ¿no? Root, nombre y edad. O bien por los números, que es más fácil, porque tengo la primera columna, la segunda columna y la tercera columna. Entonces a nombre también le paso el objres.getString con la columna 2 y edad, como viene un string, por ejemplo, que me está recuperando, tengo que traspasarlo. Interjet.parseInt del objres.getString 3. ¿Ya? Salimos de acá, conexión.desconectar. Y acá podemos colocar un south que diga error al buscar el cliente. Entonces ahí ya terminamos con el buscar el root del cliente, o sea, buscar un cliente por root. Ya. Lo que vamos a hacer siguiente va a ser el actualizar y el borrar. Son muy parecidos a lo que estamos haciendo. Entonces, tenemos public voy a actualizar. En el actualizar vamos a hacer un try catch. Otra vez string, str, sql y un string. Para actualizar se ocupaba update. Entonces update, el cliente, set, vamos a cambiar el nombre por comilla simple, más el nombre, más, cierro la comilla simple, coma, la edad, ¿sí? Va a ser igual, como no es varchar o string, solamente sin nada, más edad, más, vuelvo a conectar y digo where el root sea igual, comilla, porque esto es un string, más root, más cierro porque es comilla, y el punto y coma. Esa es la consulta completa. Voy a checar un poquito. Ahí. ¿Ya? Ok. Vuelvo a lo mismo. Conexión, punto, conectar. Conexión, punto, sentencia. Conexión, punto, con, punto, prepare statement de la consulta del string SQL. Y la ejecutamos. Punto, sentencia, punto, ejecute. Y JOption pane o bien cliente actualizado. Y conexión.desconectar. Y en el SQL, south error al actualizar el cliente. ¿Ya? Ahí tenemos el actualizar. Y me falta el borrar. Public voy borrar cliente o borrar. Voy a copiar todo. Esto. Y voy a pegar acá. Y tengo que verificar lo que tengo que cambiar o no. Primero tengo que cambiar obviamente la consulta. Entonces, el string va a ser delete, ¿no? From cliente where el root sea igual, como es string, tengo comilla, más root, más cierro ahí. Conexión, conectar, prepare statement, ejecute la consulta, cliente eliminado. Desconecto, error al eliminar el cliente.
o al cliente. Listo. Ahí está. ¿Ya? Borrar, actualizar y, bueno, cargar root, un cierto root y guardar cliente. Abajo nos faltaría cargar todos los clientes también. ¿Ya? Listar. Ya. Una vez con esto, podemos ejecutar el interfaz que lo va a asociar. Por hoy vamos a colocar solamente el guardar nomás del cliente. ¿Ya? Vamos a hacer un menú y vamos a usar un from internal, un internal frame se llama. ¿Ya? Eso que están dentro del menú o de dentro de un frame que no se pueden salir, van a estar ahí mismo. Entonces, ahora vamos a hacer la interfaz. Clic derecho, New JFrame4. No JPanel tampoco, vamos a utilizar alguno, JPanel tampoco, JFrame. Y le vamos a colocar aquí FRM principal. El nombre depende de cada cosa, ¿no? Ya. Entonces ampliamos esto, vamos a poner un poquito ahí. Y vamos a colocar un menú, menú bar. Lo arrastramos, lo dejamos caer ahí. Entonces cambiamos el nombre, vamos a colocar aquí opciones. Y aquí en edit, a lo mejor un salir. Después vamos a colocar unos menú ítem, que va a estar uno debajo de opciones y el otro menú ítem puede estar debajo de salir. Entonces en opciones, se va a llamar agregar cliente. Y el salir, ese va a ser otro salir. Y este va a ser cambio nombre de variable, jmenú ítem, salir. Y opciones, el agregar, jmenú ítem, agregar cliente. ¿Ya? Entonces, el menú salir va a tener un evento que está aquí, que se va a llamar system.exit 0, ¿cierto? Que es el que hacía para terminar el cuento. Y el menú agregar, vamos a crear un internal frame. Entonces, aquí en la interfaz vamos a agregar un JFrame internal, que no lo tengo aquí, entonces vamos a ir a otros. Vamos a ir donde dice Swing Heavy Forms. Y ahí dice J internal frame o internal JFrame form. Next. Y le vamos a colocar aquí un J internal frame y guardar cliente para poder acordarme como siempre. Ya, ahí está. Y en este J internal frame vamos a colocar los datos que tenemos que guardar del cliente. Entonces aquí vamos a colocar un label, a ponerlo más lindo si quieren un JPanel, lo que sea. Vamos a hacerlo básico. Root, nombre, edad. Y los text files, root, nombre, edad y un botón, que es el botón guardar. Ahí. Entonces, ahí tenemos el root. Recuerden que los labels o los componentes que no tienen programación, no interesa el nombre interno, solamente los que tengan programación. Nombre y la edad. Entonces aquí borramos el texto, agrandamos un poco y colocamos
cambiar nombre, jtxt root, cambio variable, jtxt nombre, borramos el texto, agrandamos, borramos el texto, agrandamos ahí, y jtxt edad. Ok. Y ahí. Entonces, root, nombre y la edad. Y el jbutton, guardar. Guardar, clic derecho, jbtn, guardar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para llamar al internal, vamos a ir al jframe, opciones, clic derecho, evento action. Aquí está el agregar cliente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a declarar unas variables aquí, o instanciar el jframe. Se llama jInternal frame guardar cli, ¿no? jInternal guardable es igual a new jInternal frame guardar cli. Ya, ahí lo instanciamos. Después de eso, en el constructor lo vamos a agregar. This add componente, en este caso se llama jInternal guardar. ¿Ya? Y después, cuando lo llamamos, le vamos a llamar this.jInternalFrame, ahí le guardar, punto show. Entonces, antes que hiciera nada, vamos a ejecutar esto a ver si funciona. Vamos a llamar a eso. Y opciones, agregar cliente, y ahí está. La gracia, obviamente, es que no salga del frame, es el jInternal frame. Salir, ya. Faltan algunas cositas que hacerle al internal frame para que se pueda cerrar. Aquí donde dice close, hay que activarlo para que pueda cerrar internamente. ¿Ya? Ya. En el guardar, el internal frame va a tener un evento que vamos a hacer aquí. Lo que vamos a hacer aquí es un try and catch, donde vamos a instanziar cliente con un objeto cli igual new cliente, y les vamos a pasar en el constructor los datos que vienen del frame. Obviamente cliente está en otro package, por lo tanto hay que importarlo, ¿no? Import negocio. Ahí está. De aquí faltan los datos, ¿no? Control espacio incluso te puede decir qué datos van ahí. ¿No? Dice el root, el nombre y la edad. Entonces, this.jtxt el root, porque es un string. Después venía otro string. This, perdón, falta aquí punto getText. Después aquí this.jtxt el nombre punto getText. Y la edad, como es entero y recibe un texto, hay que transformarlo. Integer.parseInt del this
.jtxt .getText. También, como lo hicimos la otra vez, se puede primero capturar todo y después pasar a la variable. Hay distintas formas de hacerlo. Voy a ampliar esto para que se vea más. Después de eso, ocupamos el objeto .cargar cliente, ¿no? Que era el cargar root del cliente. Si ese cliente, ¿no? Conexión buscar cliente existe o es verdad, básicamente te dice el cliente ya existe, y lo que hacemos, incluso podríamos colocar un imprimir cliente por consola, que es el que hicimos en el cliente. Y si no, cojamos el guardar cliente. Eso. Y el exception también puede ser un mensaje. Probemos si funciona. Vamos a llamar al principal. Ahí está. Entonces opciones, agregar cliente. El 222-2, ¿no? Pedrito Canales y edad 24. Guardamos. Ya que arriba dice que es la consola. Dice conexión establecida en Clínica 2, conexión establecida con Clínica 2. Seguro cuando entramos dos veces, porque una es conexión y la otra parece que es del registro. Y dice datos almacenados. Ok, voy a creer que está almacenado. Ahí pusimos la X, mantiene esto, salimos. Vamos a verificar en el phpMyAdmin. Vamos a ir cliente, browse, y efectivamente ahí está guardado. ¿Ya? Vamos a dejar hasta aquí este video.